Cultura de la legalidad es la creencia compartida que cada persona tiene sobre la responsabilidad de ayudar a construir y mantener una sociedad en un estado social de derecho, en el que se espera que la gran mayoría de las personas conozcan las leyes y sus derechos y estén dispuestos a aceptar y acatar la ley, rechazar el comportamiento ilegal y apoyar las instituciones del Estado. Quiero darle la palabra a mi coronel Arango para que por favor nos introduzca, mi coronel, desde su punto de vista, desde su experiencia, el tema de cultura de la legalidad, ¿cómo lo podríamos abordar o comprender? Buenas tardes para todas y todos. Soy el coronel Arango de la Inspección General. Es un gusto compartir con ustedes este espacio para abordar el tema, como lo dice el teniente Flores. Pues realmente yo, cuando hablé con el coronel Vaquero sobre este conversatorio, le dije que me permitiera hacer algún énfasis en el tema de derechos humanos, que es en el trasegar que yo he estado en los últimos años en la institución. Pero, digamos, antes quiero como dejar un postulado, doctor y Omar, y es que todo lo que se discuta desde estos momentos en la institución, en este tipo de escenarios académicos, debe estar enmarcado en el tema de del posconflicto o de los posacuerdos, porque la institución no puede dejar de lado que en el marco del proceso de paz nosotros tenemos una serie de responsabilidades. Si usted las quiere mirar desde el artículo 18 constitucional, hablábamos esta mañana con mi general Pico aquí en una reunión, que es la única institución del Estado por la Constitución que tiene como misión directa, positiva, o sea, escrita en la Carta Magna, la paz, ¿sí? Asegurar que los colombianos convivan en paz. Y para eso nosotros, como Policía Nacional, vamos a tener que asumir una serie de responsabilidades muy importantes y grandes responsabilidades. Pero uno podría decir, claro, después de 123 años de existencia, es decir, una institución centenaria, creeríamos que estamos preparados para asumir todos los retos, o la mayoría de ellos. Preguntémonos, que es como el abordaje que yo le quiero dar al tema, si realmente estamos preparados desde el punto de vista de la legalidad, que es el tema de esta semana, no solo en esta escuela, sino en todas las unidades del país, o de la legitimidad, como lo quieran ustedes llamar. Son intangibles, es decir, son cosas que uno no puede tocar, que no puede ver, pero que realmente son las que determinan la existencia de una institución. Entonces, para mí, abordar este tema implica que desde nuestra característica como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tengamos el suficiente bagaje moral y legal para poder dar cara en el posconflicto y comenzar a abordar todas aquellas situaciones sociales nuevas que podrían llegar a presentarse y todo el protagonismo institucional que se vendrá en esos momentos. Y lo digo con el mayor respeto por el resto de instituciones y con el mayor respeto por mi institución, por supuesto, en el sentido de que para nadie es un secreto que en ese escenario próximo, que nosotros no sabemos qué va a pasar ahí, estamos imaginando, estamos calculando, haciendo hipótesis. Hay muchas otras agencias que pueden estar queriendo ocupar espacios que son per se nuestros, son naturales a la Policía Nacional. Si nosotros como Policía Nacional no nos aconductamos en una cultura de la legalidad, no nos apersonamos de todo ese tipo de códigos de conducta, de códigos de ética, y los volcamos a la ciudadanía, a la comunidad en la calle, en nuestros procedimientos, realmente nos va a quedar muy difícil sostener, digamos, nuestro protagonismo y nuestra presencia en un escenario que esperamos sea, como dicen, firme y duradero. La paz será firme y duradera, son como las características de la paz. Difícil es llegar a la paz, no es que yo esté aquí haciendo política ni hablando de cosas, no. Difícil es llegar a la paz, pero más difícil es sostenerla. Y sostener, es decir, no hay país del mundo que no tenga un cuerpo de policía. Hay algunos países que no tienen cuerpos militares, son muy excepcionales, pero los hay. Costa Rica aquí no más. ¿Sí? Hay unos países de Centroamérica que no tienen ejércitos, otros que no tienen armadas, etc. Pero usted no puede encontrar un país del mundo donde no haya un cuerpo de policía, porque la policía
policía, obviamente, como lo hemos estudiado en estas aulas cuando hicimos curso para ascender a subtenientes, cuando hicimos curso de ascenso para tenientes, capitanes mayores, tenientes coroneles, etc., siempre nos ha dicho mi general Londoño el significado de polis, ¿cierto? Y es, digamos, el organismo encargado directamente del orden en las ciudades. Es un concepto genérico muy amplio, pero muy importante. Y entonces nosotros, para llegar allá a proceder con el ciudadano, tenemos que tener siempre una cobertura legal, una cobertura de legalidad, de legitimidad. Entonces ese es el planteamiento que yo inicialmente hago, Ronald, para que de pronto adelante lo podamos desarrollar o discutir. La cultura de legalidad. Y nosotros, que hacemos parte de un Estado social de derecho, como policías, estamos enmarcados dentro de estos postulados, en los cuales tenemos que respetar en nuestra vida cotidiana, en los procedimientos de policía, que se hagan de acuerdo a un mandato legal, un mandato constitucional. Vemos a diario los abusos, los atropellos que nuestros miembros de nuestra policía, en el ejercicio de la función, atropellan, abusan, para no más de someter al imperio de la ley a un delincuente, a una persona que quiera conducirla, capturarla. No es necesario vulnerar los derechos de estas personas. Y por razón de esto, nos vemos inmersos en investigaciones penales e investigaciones disciplinarias. Estamos llamados a acatar las leyes, a acatar los reglamentos, a acatar todo lo que nos enmarca dentro del respeto de los derechos a las personas. Entonces, para definirla, ya la estamos definiendo. Para cumplirla tenemos que hacer eso. Nosotros, el artículo 218 de la Constitución nos enmarca como funcionarios públicos, como de naturaleza permanente, a cargo de la nación, el cual nos está a cargo de nosotros la seguridad, la tranquilidad, la paz, todos esos postulados. También tenemos el artículo 2, tercero de la Constitución, que como servidores públicos estamos, como se dice, obligados a acatar. Este no es un compromiso única y exclusivamente nosotros como Estado. También la sociedad está llamada a tener una cultura de legalidad. En esta cultura de legalidad se busca un espacio de acercamiento entre la comunidad y la sociedad. La sociedad se encarga de hacer, como se dice, un espacio de acercamiento, informar cuando hay un quebrantamiento de la ley, cuando hay un quebrantamiento de la ley, entonces se hacen esas informaciones para que nosotros como policía podamos actuar, podamos judicializar o podamos quebrar, como se dice, contrarrestar esas formas delincuenciales. Ese es el compromiso de la sociedad también, que es un compromiso con nosotros como un Estado social de derecho. Bueno, le agradezco mucho, mi coronel, su intervención. Ahora vamos a dar la palabra al doctor, para que por favor. Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación. Para mí es un inmenso placer estar aquí. Por favor, me descuentan este minutico, me lo descuentan en mi intervención. Yo llevo 20 años estudiando filosóficamente el problema del poder. Y la razón por la cual estoy estudiando, estoy tan obsesionado con este problema del poder, es porque en el año, yo soy como es el cuarto del 80, yo presté el servicio militar hace muchos años, y esa fue una experiencia que me quedó, una huella que nunca se me ha quitado, nunca la he borrado, o eso sí, y siempre me he preguntado qué es lo que ese año de mi vida fue un año que me marcó. Y me marcó porque tener el fusil, yo era de guardia presidencial, y tener ese fusil era en ese momento eran los jefes. Es una cosa tan potente y el daño inmenso que podía ocasionar, y al mismo tiempo el control tan tremendo que tiene que tener uno para manejar la fuerza. Entonces, tal vez me siento emocionado de verdad de estar acá,
porque yo siempre tuve el sueño de poder hablar de esto con ustedes. Entonces, voy a empezar con un hecho contundente. Hace muchos años se hizo un estudio en el cual se mostraba que el 90% de las leyes en Colombia no se cumplían. Eso no se ve a la policía, se ve a los ciudadanos. Y ese diagnóstico todavía no se mantiene, o sea, todavía persiste el incumplimiento de muchas de las normas. Y eso indica un problema que es relacionado con la cultura de la legalidad. Otro hecho contundente, el año pasado se hizo un estudio amplio por visionarios en 5 universidades. Nunca nos han dicho cuáles universidades, pero saben que son de las universidades más importantes del país, de las más reconocidas. Y hay 2 hechos que son alarmantes. El primer hecho es que el 60% de los estudiantes consideraban que era legítimo usar la justicia a mano propia cuando estaban frente a una norma. Eso es problemático porque entonces en lugar de confiar en las instituciones están usando sus propios medios para solucionar sus problemas. Es un estudio, es algo muy contundente. Y en segundo lugar, que es también muy terrible, más del 60% de los ciudadanos eran muy intolerantes ante otras formas de vida que eran muy distintas a las de ellos. Era muy tremendo, es tremendo el estudio porque está mostrando que los estudiantes de las universidades son menos tolerantes incluso que los ciudadanos que no han participado o no están en las universidades. Entonces eso muestra un problema de la legalidad. Dicho esto, entonces, cuando hablamos de la cultura de la legalidad, de lo que eso significa, yo creo que es importante, lo que ustedes han dicho, lo han dicho mucho mejor que yo, entonces disculpen lo que voy a decir, que es demasiado obvio, entonces discúlpenla. Creo que para entender la cultura de la legalidad es importante entender lo que significa la ley. Y la ley, voy a decir una cosa muy básica, hace muchos años alguien decía que la ley se parece a la ley de un Estado, se parece mucho a la orden que da un mafioso, porque al fin y al cabo sería una orden respaldada de la fuerza. Entonces se acostumbra a decir que hay una diferencia fundamental entre lo que ordena la ley y lo que se ordena solamente a partir de la fuerza, y es la idea que la ley tiene o está respaldada por la autoridad. O sea, que lo que es característico de la ley es la autoridad. Y de hecho, pues, la relación que uno tiene con la policía es que aquí está la autoridad. Entonces la cuestión es qué significa eso de la autoridad. Y en principio uno diría que lo que significa la autoridad no es el que lo que ella dice, el temor, no es que cumplamos con lo que ella dice por el temor a la fuerza, sino que creemos en lo que ella dice porque consideramos que lo que ella nos está diciendo es lo que es correcto hacer. Es decir, cuando estamos frente a una autoridad consideramos que lo que ella nos dice es lo correcto. Consideramos que es la razón correcta para actuar. Si yo estoy frente a una norma de tránsito, yo digo, pues tengo que seguir la norma de tránsito porque esa me dice cómo solucionar mejor mi problema. Entonces, la autoridad presupone que la ley tiene legitimidad ante las personas. Pues, ¿dónde radica la legitimidad de una norma? Pues yo creo que en primer lugar es fundamental, y es fundamental para esto, es porque la ley nos permite vivir en sociedad, nos hace más fácil la vida en sociedad. Y la vida en sociedad es inherente al ser humano. Somos, como decía Aristóteles, seres sociales. Los seres sociales, los seres humanos, en tanto seres sociales, necesitan interactuar unos con otros y las leyes y las normas facilitan la interacción con las otras personas. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿cuál es el problema de qué es lo que la cultura de la legalidad? Es una pregunta. Pues la cultura de la legalidad tiene que ver
con las actitudes de los ciudadanos frente a las normas del sistema jurídico. Y en esa relación entre los ciudadanos y las normas, en el caso colombiano tenemos un gran problema porque encontramos un fuerte incumplimiento de distintos tipos de incumplidores, ¿no? Está el avivato, digamos, se quiere aprovechar, que es el caso del que se cuela en la fila, del que se pasa el semáforo en rojo, cuando que quiere pasar de carril sin poner las luces de cruce, ese tipo de cosas, quieren llegar primero. Entonces el avivato incumple la norma porque considera que es beneficioso para él. Está el arrogante, que pues, en estos días lo hemos visto, que usted no sabe quién soy yo, ¿no? Entonces, porque se considera por encima de la sociedad, entonces como se considera por encima de la sociedad, se considera por encima de las normas. Entonces está como la idea de que la ley son para los hermanos. Entonces es una segunda. Y hay un tercero, que es importante tener en cuenta, es decir, yo no cumplo con la ley porque no creo en ella. Hay una especie de actitud de rebeldía hacia la norma. No creo que esa no cumplo con la norma porque la considero que es una norma injusta. Entonces, esto nos sirve para marcar qué es lo que es la cultura y la legalidad. Por eso ya termino. Entonces, siguiendo un autor que es Manuel Villaria, que me parece interesante, y otro que es Mauricio García, yo vi, siguiéndolos a ellos, hay tres aspectos fundamentales de lo que es la cultura de la legalidad. Hay un aspecto que es propiamente cultural, que tiene que ver con una serie de actitudes y valores sociales, y esos valores sociales pueden determinar cómo las personas se relacionan con esas normas. Entonces, si vivimos en sociedades donde la cultura de corte es fuertemente individualista, es muy posible que la gente anteponga los intereses de sus familias o, por ejemplo, de sus allegados al cumplimiento de las normas. El otro extremo, que ojalá que no se presente, son los países fuertemente nacionalistas, donde hay un apego cerrado a la norma, donde se cumple la norma porque con eso se tiene que respaldar a la nación y la nación está por encima de cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que pasó con estos nacionalismos jurídicos del principio del siglo XX. Entonces, en un estado social de derecho como el nuestro, pues la idea es que se cumple, la idea de la cultura de la legalidad es que se cumple con las normas porque las normas nos garantizan a nosotros los derechos y nos facilitan el cumplimiento de nuestros derechos. Solo primero. Esto nos lleva al segundo punto. Obviamente la cultura de la legalidad tiene que ver con las instituciones, con un Estado social de derecho. Y uno de los problemas de la cultura de la legalidad es que muchas de las normas que nos hacen nuestros políticos están mal diseñadas. Y muchas veces están mal diseñadas porque los ciudadanos no elegimos a los que no elegimos bien a quienes nos representan. O sea, un gran problema para ustedes es que a ustedes les toca aplicar normas que están mal hechas. Y como están mal hechas, eso dificulta a la gente cumplir. ¿Sí? Entonces, y eso no depende de ustedes ni de los ciudadanos. Pero en parte de los ciudadanos, yo sí diría, ¿no? Porque como elegimos mal, las normas que nos tocan están mal hechas. Entonces, una cosa fundamental es que la cultura de la legalidad será mejor en la medida en que las normas que se hagan estén mejor diseñadas. Y eso depende de los ciudadanos. Y en tercer lugar, la legitimidad. La idea de que la gente cumpla las normas porque considera que esas normas son válidas para ellos. Es decir, que uno está dispuesto a cumplir la norma porque racionalmente, después del proceso de liberación racional, uno dice, esa norma es valiosa. Y es valiosa no con respecto a mi interés personal, sino a un interés que llamémoslo así, moral o ético. Después, si quiere, hablamos de la institución de moral. Pero la idea es que yo cumplo una norma porque la considero moralmente válida. Y ante un ciudadano que considera que la norma es moralmente válida, ese ciudadano no va a cumplir la norma porque está en la amenaza de la fuerza o porque simplemente la norma tenga una autoridad ante él, sino porque la considera correcta. Entonces, estos son los tres aspectos
de la cultura de la legalidad. Y menciono un puntico que después desarrollaré, es la cultura de la legalidad implica que requiere dos actores fundamentales, los policías y los maestros. No hay cultura de la legalidad si no tenemos una buena educación ciudadana y no podemos esperar que las personas cumplan las normas si esa educación ciudadana no funciona. Y en ese sentido, la labor de los policías, de la policía, en general, no solamente es velar porque las normas se cumplan, sino también ayudar a educar a los ciudadanos para entender el significado de esas normas. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a dar la bienvenida al doctor Gustavo. Él viene de la Universidad de La Sabana. Doctor, quiero contextualizarlo. Estamos compartiendo nuestras experiencias y nuestras reflexiones alrededor del tema de cultura de la legalidad. Mi coronel Arango pues, nos exponía un punto muy interesante referente al tema de los intereses que entran en juego cuando hablamos de la norma, el rol de las instituciones, un punto de vista muy estratégico sobre cuál es la situación de la policía en el escenario de posconflicto. Mi coronel Pérez Chamorro hacía una reflexión sobre el tema del cumplimiento de la ley relacionado con aspectos éticos que tanto entran a jugar el tema de los valores y el tema del comportamiento y la conducta de cada quien frente al ejercicio de esta cultura de la legalidad. Y el doctor nos contextualizaba sobre tres aspectos desde el punto de vista de la ciudadanía para abordar el enfoque de qué es cultura de la legalidad. Uno cubría la legitimidad, otro cubría lo referente al cumplimiento de la norma, como se hace formalmente, y otras son a las personas encargadas del cumplimiento de esta norma, que somos nosotros, funcionarios de policía y otras autoridades encargadas del cumplimiento de estas normas. Entonces, quiero presentarle al auditorio de la Escuela Superior y invitarlo a que nos cuente su percepción respecto al tema de cultura de legalidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mi teniente. Un saludo especial, señores coroneles. Doctor, mucho gusto. Al auditorio también un saludo especial. Y antes de introducir un poco mis observaciones, pues quisiera ofrecer excusas por la demora, la dificultad que se presentó viniendo de la universidad el día de hoy. Me siento satisfecho de poder estar participando finalmente con ustedes y pues sin mayores preámbulos quisiera hacer una observación. Respecto de la cultura de la legalidad, quisiera comentar que básicamente la cultura de la legalidad, para que pueda llevarse a cabo, para que pueda realizarse de manera adecuada, necesita unos fundamentos culturales previos, sin los cuales la comprensión del valor que tiene la norma legal, la norma en general como garantía como garantía para la convivencia social pacífica, pues no es posible que se dé. La cultura de la legalidad supone, en una sociedad como la nuestra, una comprensión previa de lo que es el ser humano. Supone una comprensión previa, por lo tanto, del trato, del tipo de relación que los seres humanos merecen y que deben establecerse unos y otros en virtud de su condición humana y de su dignidad como personas. Si no existe, digamos, un acuerdo previo respecto de la dignidad humana, la aplicación de la norma deviene problemática. Los mismos procesos de elaboración de la ley se vuelven problemáticos y en buena medida se debe a eso, que eventualmente las normas o las leyes no se hagan de manera adecuada. Si hay una comprensión de lo que es el ser humano, de lo que es la dignidad del ser humano, es mucho más fácil comprender lo que es debido al ser humano en justicia. Y por la misma razón hay un sentido profundo que permite el diseño justo de las leyes y la elaboración justa de las normas. De ahí que es importante también que la formación de la sociedad, la educación de la sociedad,
está orientada a la comprensión del respeto de la dignidad humana, que se manifiesta fundamentalmente en términos jurídicos como el respeto por los derechos humanos. El respeto por los derechos humanos es la base, diríamos una especie de mínimo necesario para que se pueda organizar una sociedad de acuerdo con lo que el ser humano es y lo que es debido al ser humano en cuanto a persona. El máximo pues va en otras direcciones. El respeto por los derechos humanos por lo menos impide que la dignidad humana sea vulnerada o sea perjudicada de forma grave. Pero una cultura que está centrada en el respeto al ser humano, el respeto a la dignidad humana, puede ir incluso más allá del mismo respeto por los derechos humanos, porque no se limita solamente a evitar que sea vulnerada la dignidad de la persona, sino que entra en dinámicas de promoción, apoyo de la dignidad humana para que ésta crezca. Una cultura de la legalidad implica, por lo tanto, en mi concepto, una comprensión previa del valor y de la importancia de la necesidad de defender los derechos humanos. Y por la misma razón, demanda también otras formas de educación en la convivencia que vayan más allá del mero respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, lo que podemos llamar una cultura de paz. Una cultura de paz implica la cultura de la legalidad, pero no se reduce solamente a que se respete la norma legal. Una cultura de paz implica, por ejemplo, que la dinámica social, que la dinámica política esté orientada al crecimiento, al desarrollo y al beneficio de la ciudadanía en general en términos de lo que clásicamente se puede llamar el bien común. Y ese respeto y ese respeto y esa promoción del bien común es lo que permite, en última instancia, que los seres humanos en una sociedad puedan convivir, puedan crecer, puedan desarrollarse y puedan aportar de acuerdo con su dignidad, de acuerdo con lo que el ser humano es. De acuerdo con lo que el ser humano es. Así que yo invitaría en primer lugar, sobre la base de la reflexión que se ha hecho previamente de lo que es la cultura de la legalidad en el orden institucional, en el orden de la ciudadanía, comprenderlo también en un marco más amplio, que es un orden, digamos, de tipo antropológico y de tipo ético. En última instancia, yo me pregunto, ¿por qué la sociedad colombiana tiene tantos problemas para respetar la ley? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad? Se puede decir que hay una formación cultural orientada, por ejemplo, al individualismo excesivo, o al no respetar el bien del otro, o al no respetar la dignidad del otro. Y eso en última instancia es lo que hace que esta sea una sociedad que tiende permanentemente a infringir sus propias normas, a ponerle trampas a la ley desde el momento mismo en que ellos son sancionados. ¿A qué se debe eso? Por supuesto, el punto tiene que encontrarse en la educación. La sociedad necesita ser no solamente ordenada. Hay funciones institucionales para garantizar el orden en una sociedad, pero no basta con garantizar el orden, porque en la medida que no haya una educación del respeto a la norma, que esté fundada en el respeto a la dignidad de la persona, pues cada vez va a tener que ponerse talanqueras más grandes, más duras y más severas para garantizar el orden, porque la tendencia va a ser a infringir la norma sobre la base del desconocimiento de quién es el otro. Así que yo creo que parte del compromiso de todas las instituciones que tienen que ver con el problema de la legalidad en la sociedad tiene que ver también con la ejemplaridad. Es decir, ejemplaridad significa mostrarle a la ciudadanía cómo se trata al ser humano y cómo se respeta la dignidad humana.
y cómo se hace respetar la dignidad humana cuando ésta está siendo vulnerada. Y yo pienso que ese es un campo muy interesante de reflexión, especialmente para aquellas personas que tienen la misión constitucional de garantizar el orden social. Bueno, les agradezco mucho su intervención. Yo quiero tratar como de redondear un poco las percepciones que tenemos sobre cultura de la legalidad, y cuando les vuelva a la palabra me gustaría ver si realmente estoy en una apreciación correcta o estoy un poco desfasado de la comprensión que traté de sacar de este asunto, de cultura de la legalidad. Entonces, cuando hablamos de qué es una cultura de legalidad, encontrábamos con el coronel Arango, en realidad estamos hablando de aspectos estratégicos, básicamente, y de aspectos de intereses. Estamos hablando de instituciones y estamos en una situación especial, decía mi coronel Arango, que es la situación del posconflicto. Entonces, precisamente esa situación marca una pauta especial de cultura de la legalidad. Cuando entramos a hablar con mi coronel Pérez del tema de cultura de legalidad, entramos a hablar del tema del comportamiento y específicamente de cómo nuestras conductas y nuestros valores, nuestras creencias entran a afectar, nuestro deber ser ciudadano y nuestro deber ser como funcionarios. Entramos a hablar con el doctor que básicamente hay tres criterios. Un criterio que hace referencia a la formación de las normas, adicionalmente a unas personas encargadas de aceptar las normas o del cumplimiento de las normas, que no son solamente los funcionarios, sino cada uno de los ciudadanos, y esta parte adicional que ya es el campo de la legitimidad, que está relacionado con cultura de la legalidad, donde toman un rol muy importante los maestros, los padres de familia, otras figuras públicas como digamos los sacerdotes, podríamos decirlo, ¿cierto? Y el doctor nos explicaba sobre el tema de cultura de legalidad desde la importancia de tener una imagen o una percepción clara de lo que es el ser humano y la dignidad del ser humano, y de llegar a unos acuerdos sobre básicamente, más allá de nuestras diferencias, digamos, de creencias, de políticas, cómo debemos aceptarnos, cómo debemos estar con el otro. Quiero pasar ya a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿tiene nuestro país una cultura de legalidad? Entonces, al respecto, pues quiero sentar la siguiente reflexión. Estamos hablando, nosotros conocemos la situación de nuestro país, digamos, por decir algunas situaciones, hablemos del caso del contrabando, hablemos, digamos, del caso de la piratería, hablemos, digamos, del caso de algunas situaciones, digamos, que se presentan en fronteras, digamos, con lo que se refiere a gasolina. Teniendo en cuenta, digamos, esos fenómenos en los cuales nosotros podríamos, digamos, ensuciar nuestra imagen como colombianos y decir definitivamente nosotros somos ilegales o pertenecemos a una cultura de la ilegalidad. Entonces, la reflexión y la pregunta que les quiero hacer a continuación es si ustedes consideran que hay un espacio en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, en nuestras familias, donde realmente se viva esa cultura de la legalidad y cómo la vivimos o cómo la evidenciamos a partir de cada uno de los puntos de vista de cada uno. Entonces voy a comenzar dándole la palabra al coronel. Gracias, bienvenido, doctor. Muchas gracias, y doctor también por sus apreciaciones supremamente valiosas. Pues esa es una pregunta muy difícil, digamos, difícil, uno dice eso cuando es como comprometedora. Yo la verdad creería que si usted pregunta por una cultura de la legalidad en Colombia, en el papel, pues sí, uno podría coger y mirar muchos postulados que se han hecho en los planes de desarrollo, puede mirar muchos programas que se han hecho desde los gobiernos, planes de transparencia, etc. En las instituciones,
los códigos de ética, los estatutos anticorrupción y demás. En la práctica, realmente yo siento que aquí, antes de pasar a hablar de cultura de la legalidad, uno tendría que pensar si realmente en este país hay una cultura de la educación y el respeto por los otros. Y francamente, creería que en un país que casi ya llega a los 50 millones de habitantes, de colombianos, esperaría que la mayoría de nosotros tengamos alguna participación en el segmento de la cultura de la educación, del respeto por el otro y por supuesto en la cultura de la legalidad. Pero lamentablemente también tengo que reconocer que hay muchos de nuestros compatriotas que no están en ese marco, en esa lógica de cosas. Es decir, yo cómo le voy a hablar a usted de la cultura de la legalidad mirando lo que pasa en Transmilenio en Bogotá, ¿sí? Cuando la gente se quiere meter por donde quiera, cuando ya lo que impera es lo que llaman la ley del más fuerte, cuando ya se ha creado una cultura, como esta mañana, esta mediodía, escuchaba una entrevista que le hacían a una pelada ahí. ¿Cómo es el asunto de Transmilenio? No, empujones, pellizcos, manoseos, no sé qué, y se reían. Ya entronizó la cultura o el antivalor de estar en un sistema masivo de transporte como ese. Y pues la verdad es que es un poco fastidioso compararse, pero pues uno se referencia de otras orbes, de otras latitudes, y cuando ha estado en otros países donde, por ejemplo, hay un sistema masivo de transporte, uno no ve que las cosas funcionen así. Uno ve que allá las cosas funcionan ordenada y disciplinadamente, y son sistemas masivos superiorísimos en cantidad y en capacidad al de acá. Entonces, digamos, este es un solo ejemplo de muchos ejemplos que se pueden constatar acá en nuestro país, con los cuales uno podría decir, hombre, realmente yo atrevería a decir que aquí hay una cultura de la legalidad generalizada, que ese es el comportamiento de nosotros. No me atrevo como a decirlo, aunque muchos de nosotros, la totalidad de los que estamos aquí, nuestras familias, nuestros abuelos y ancestros nos han educado en ese marco de cosas, pero la sociedad per se nos ha llevado nos ha empujado a otro borde que pues realmente nos pone como en una situación muy cuestionable. Entonces yo, digamos, le respondo así. No es una respuesta muy halagüeña, poco optimista, más bien un poco pesimista, pero creo que es como un punto para que si alguno de los doctores o el coronel Pérez quieran de pronto desarrollar algún punto, nos permita como pensar qué es lo que necesita este país para realmente uno sentirse en un ambiente culto y educado. Culto y educado, que digamos, educación no entendida como el que más títulos tengan, el que más doctorados, máster, no. La educación como el simple, como mencionaban ustedes ahorita acertadamente, el mero respeto por el otro. El mero respeto. Yo estaba el domingo en un centro comercial, pagando el parqueadero, estaba ahí haciendo la fila, me tocó a mí pasar la tarjeta para pagar el parqueadero, y mientras la cajera me daba el cambio, llegó una señora como de 55 años, y sin importarle que yo estaba allí ni nada, se metió de una. Y entonces la cajera me miró, yo la miré y le dijo, señora, cuando termine de atender al señor, con mucho gusto la atiendo a usted, no le importó nada, ¿sí? Se quedó ahí con su mano extendida y con su tarjeta, como quien dice, usted me importa 5 y la cajera menos, a mí me atiende ya. Entonces a mí me pasó algo que nos pasa a todos, y sobre todo como policías, ¿cierto? Que cuando va uno a conocer un procedimiento y el que está ahí empieza a agredirlo de palabra, o lo escupe, o le pega, lo que sea, entonces a uno ya se le sube la neura y comienza a proceder mal y la embarra. Entonces yo sentí algo así, pero simplemente lo único que atiné fue, como yo vi que la señora tenía el brazo extendido, yo tenía un papel en mi mano, entonces le dije, perdón señora, bota este papel, y le hice quitar la mano con ese pretexto, pero la señora no se inmutó, entonces yo le decía a mi esposa, oiga, esta señora me parece increíble, le decía yo, una reflexión muy tonta y subjetiva que uno a veces saca, digamos, en estos eventos. Qué triste que en este país una persona, entre más dinero tenga, entre más acceso a los medios financieros y pago tenga, más maleducada sea. Es muy fastidioso lo que es un ejemplo tonto, una cosa ahí que pasó el domingo y le puede pasar a uno a toda hora en toda parte. Entonces, yo creo que acá la reflexión es
¿Qué necesita este país? ¿Qué necesita esta institución que hace parte de este país y que es tan determinante para este país? Para llegar a un estadio normal. No digo un estándar internacional, pero a un estadio normal de cultura, educación y respeto. ¿Será que nosotros necesitamos muchas generaciones más adelante para llegar allá? ¿O será que nosotros tenemos que cambiar de piel? ¿O será que tenemos que cambiar de doctrina? ¿O tiene que pasar algo aquí? Yo no sé, pero realmente aquí en este país, en esta institución, tienen que cambiar las cosas radicalmente para uno sentirse, digamos, realmente en un escenario de cultura y respeto. Entonces yo, digamos, respondo de esa manera, trato de ser muy pragmático, no tan filosófico, pero la verdad creo que aquí falta mucho. Y ya cuando hayamos recorrido gran parte de este proyecto, empezaremos a hablar de la cultura de la legalidad. Si usted no tiene ni siquiera la educación de respetar una figura, de respetar una dama en un transporte masivo, o una persona con discapacidad o con limitación física en un transporte masivo, pues hombre, ¿cómo la vamos a empezar a hablar? Que lo que dicen ellos es súper cierto. La ley tiene unas connotaciones y cómo aborda la persona la ley. Entonces, es difícil, digamos, empezar a entender o creer que uno, quiero yo, empezar a abordar este tema tan de frente sin pasar por otros estadios como es la cultura, la educación y el respeto. Bueno, muchas gracias, don coronel. Entonces, también fuéramos con el Pérez. Gracias, muy buenas tardes, doctor. Sí, gracias. Gracias, mi coronel. Haciendo una acotación, sí, la pregunta que vive nuestro país, una cultura de legalidad, pues yo sí soy consciente que a pesar de que existen leyes, existen reglamentos, hay unos códigos de convivencia ciudadana, nos falta mucho compromiso, mucho tratamiento, y eso es a diario, y nosotros como policía lo vivimos más. Entonces, ¿de qué sirve que tenemos unos estatutos unos reglamentos de tránsito? Hay unas señalizaciones de peatonales, casi que están viviendo un caos, todo el mundo quiere meterse de primero, todo el mundo quiere agarrar, es el atropello, el abuso, la intolerancia por parte de la ciudadanía, por el respeto del ser humano, o sea, de la otra persona. Entonces, nos falta compromiso, nos falta acatamiento, y nosotros como Estado tenemos que luchar para que esta ciudadanía comprenda, entienda y acate el respeto. Realmente nos falta mucho, y eso que si cogemos por regiones, hay unas regiones más asentadas que otras. Por ejemplo, Medellín. En Medellín dice ella, no se puede hablar porque todo el mundo anda asado. Yo no sabía que era asado, pero es intolerante, que no puede decir nada porque ya es posible. Entonces es difícil, pero la medida que nosotros como Estado lleguemos a la comunidad, el espacio de acercamiento por el respeto, por una convivencia pacífica que tanto necesitamos, pero es que eso también no única y exclusivamente viene con nosotros como policía, eso tiene que estar enmarcado desde casa. Yo por ahí tenía una imagen que decía, oye, en la casa le enseñan primero a saludar, buenos días, cortesía de humanidad, como se dice la cartilla de cariño, ahí la tiene en su casa. No espere que en la universidad o en el trabajo le van a enseñar esos punticos que son las pautas para una convivencia. Somos intolerantes, demasiado, somos irrespetuosos. Vamos a un banco, bueno, y eso que ahora ya los bancos ya como se dice, la tecnología, entonces ya no hay tanta pelea en las filas, porque llegan y se oprimen y salen pues, un recibo y que hay que esperarse el recibo. Pero lo veo a las personas que uno va, impacientes, que a qué horas, entonces, oiga señor, mire, es que yo sigo. Somos impacientes, somos intolerantes. Entonces se recomienda que nos hace falta, mucha falta. A pesar que nuestro país está trabajando encabezado en nuestro gobierno, encabezado también de nuestro director, con unos reglamentos, con unos códigos de convivencia ciudadana para que seamos más tolerantes y que seamos más respetuosos por esta cultura de la legalidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Le vamos a dar la palabra al doctor. Voy a cambiar de texto. No sé si ya parte respondí a la pregunta, es decir,
El incumplimiento de las normas indica que tenemos un problema en la cultura de la legalidad. Pero entonces aquí es importante tener en cuenta que hay unos extremos. Digamos, uno puede encontrar de pronto sociedades donde la gente cumple las normas ciegamente y no las cuestiona. Pero resulta que muchas de esas normas están mal hechas o son injustas. ¿Qué hacemos? Entonces hay muchos ciudadanos que, por ejemplo, las decir, oiga, miren, esta norma es injusta y yo me someto a ella, yo la desobedezco porque no creo en ella. Martin Luther. Y por el otro lado, estamos en el otro extremo de una sociedad anónima, en la cual pues, las normas no parecen existir en la vida real, o sea, la gente no las sigue y pues, las normas son normas de papel, no funcionan. Bueno, entonces, en el caso colombiano, pues, uno hay que decir, como estamos, es como naturaleza de nosotros los colombianos desobedecer las normas, sino que hay unas condiciones sociales, políticas y económicas que han llevado a que la gente no crea muchas veces en las normas. Y la gente no cree en las normas porque muchas veces la gente no ve que el cumplimiento de las normas les ayude a vivir bien. Entonces aquí tengo, perdón, yo soy modelo 63 y una novela que me mandaron a leer en la literatura, una se llama Bernabé Bernal no sabe. Era un personaje que cumplía las normas y era una persona honesta y le fue muy mal en la vida. Entonces a veces en Colombia tenemos un diseño institucional en el cual si usted obra correctamente le va mal en la vida. Y si usted se salta las normas, obra bien. ¿No? Yo no quiero hay muchas personas que uno conoce que han llegado muy alto y uno sabe que fue gente que uno los conoció en el colegio, en la universidad, y ganaron, pero no hicieron el esfuerzo de otros que han hecho el esfuerzo y están en la obra. Entonces, aquí hay un problema, y es que el diseño institucional no hace que las personas que son honestas les vaya bien usualmente. Y eso es todo un problema. Eso no es un problema ni de ustedes, ni a veces de la ciudadanía, sino es un problema de cómo están diseñadas las instituciones. Yo a veces creo que, aparte de cierto voluntarismo, vamos a la norma, sí, un momentito. Es que a veces uno dice que la norma, pero ¿qué tal? Piensa en un zapatero. ¿Sí? Y entonces el zapatero dice, no contamine, entonces vaya y trate de invierta en una maquinaria más ambientalmente sostenible. Y eso incrementa sus costos de producción. Y los otros no lo hacen, los pobres si quieren su empresa, no lo va a hacer. O sea, hay unas cuestiones de supervivencia tan básicas que a veces es, bueno, esto es entre la vida de cumplir una norma, yo prefiero sobrevivir. Y esa es una realidad que ustedes la conocen más directamente que yo. Entonces, yo creo que una razón central por la cual en Colombia no hay una cultura de las legalidades, porque o bien las normas están bien hechas, pero no se hacen cumplir, o bien las normas están mal hechas, y entonces la gente la ponemos en encrucijada. Por estas dos razones, a veces cumplir las normas no paga. Ese es un primer punto. Un segundo punto, yo soy admirador de la Constitución del 91, porque es una Constitución centrada en derecho. Y entonces, hay un problema, y es que la Constitución del 91 nos está exigiendo una cultura política, una cultura de la legalidad. Yo diría que la cultura de la legalidad es parte de la cultura política, que tiene que estar centrada en la idea de que los ciudadanos tienen derechos. ¿Pero qué significa? No quiero hablar de eso de derechos humanos. Los derechos humanos son lo que llaman muchos filósofos derechos morales, pero quiero hablar de la idea de derecho. Y la idea de derecho es que uno, como ciudadano, tiene la potestad de reclamar cuando a uno le están haciendo daño, cuando a uno le están limitando la libertad, cuando uno no le deja que tenga control sobre su propia vida. Pero la idea de derecho a su vez implica obligaciones, es decir, un derecho exige que nosotros
le respeten su derecho y recíprocamente yo también me comprometo a respetarle el derecho a los otros. Entonces, una de las cosas que pasa en Colombia es que no somos una cultura basada en derechos. O sea, aquí la gente, aquí tengo una anécdota, una vez fui a una empresa grande a preguntar sobre ética, cosas de ética empresarial, y resulta que todas lo que se llaman los estándares de sostenibilidad mundial tienen una pregunta fundamental, un criterio central. ¿Usted respeta los derechos de asociación? ¿Sí o no? Entonces yo le presenté a este empresario, mire, esta es la primera pregunta que usted tiene que resolver. Dice, a mí no me habla que hay derechos de asociación. O sea, la gente no tiene derecho a proteger sus derechos. De otra empresa fui, oiga, ¿usted qué hace con la comunidad? No, yo a la comunidad le ayudo, pero si me vienen a pedir, yo no le ayudo. Entonces esa es como la idea, que la comunidad puede pedir, pero ella no tiene derechos. Y eso da con claridad la idea de la Constitución. Los ciudadanos tenemos derechos y hay mecanismos para reclamarlos. Pero al mismo tiempo, y ese es el otro aspecto que hemos trabajado en estas sociedades, los derechos implican obligaciones para con nosotros en relación con esos derechos. Es decir, una obligación se justifica en la medida que si yo cumplo esa obligación estoy respetando el derecho a los otros. Y ese es el problema. Y aquí me llevo al tercero con este término. Una sociedad democrática es una sociedad pluralista. Una sociedad al pluralismo le es inherente el desacuerdo. O sea, si todos estamos de acuerdo, no hay pluralismo. Todos estamos de acuerdo, pues todos somos iguales. Todos pensamos lo mismo. No, una sociedad democrática, pues la gente piensa distinto. Y es valioso que piense distinto. En la diferencia está la riqueza. Pero como hay diferencias, también hay desacuerdos. Y resulta que en la sociedad hay muchas cosas en las cuales tenemos que actuar de manera cooperativa, y quieran o no, tenemos que actuar en concordancia unos con otros. Entonces, en ese momento pues va a haber un desacuerdo. Y la resolución del desacuerdo implica que unos van a ganar y otros van a perder. Y aquí viene lo otro, lo importante, pues, que quiero resaltar. Es que el problema con Colombia es que todos somos muy malos perdedores. Aquí queremos ganar siempre. Y la esencia de una democracia no es saber ganar, es saber perder. Porque el que pierde acepta que es posible, primero, que él no tenga la razón. Y segundo, pues, respeta la decisión de la mayoría. Él no fue capaz de convencer a los otros y por eso perdió. Punto, se acabó y listo. Pero en Colombia, pues cuando perdemos tratamos de ganar por otros medios. O sea, no somos perdedores ideales. Y una de las cosas que pasa es que en nuestros medios, la manera como los políticos actúan, las familias, yo estoy de acuerdo con las familias, lo que está pasando es que creo que las familias nos están educando muy mal. Entonces, una de las cosas que nos enseñan a las familias es que usted no sea bobito. ¿Sí? O sea, cuando pierde acá, pues mira a ver cómo pierde. Entonces, lo que uno sí debería enseñarle a la gente, ustedes que están enseñar a la gente a perder, usted no tiene la razón. Y tranquilo, no se va a morir en ni se va a acabar usted porque la gente no tiene la razón. Y aquí viene con este término es precisamente la idea de que hayan desacuerdos. Lo que nos exige es que al que no esté de acuerdo con nosotros, a ese lo tenemos que proteger al máximo. Es decir, si yo pierdo, no quiere decir que por eso no pueda seguir regulando mis ideas y mis creencias. O sea, yo perdí el partido, listo, quedé inconforme, pero yo no voy a, digamos así, hacerle trampa para volver a ganar. No, yo a veces a veces es una cosa importante que habla mucho del respeto a la diferencia. Yo quiero recuperar la tolerancia. Y la idea sí, hay cosas que no me gustan, pero no importa. Yo sí. Y esa es una cosa que no hemos aprendido a vivir en sociedades. Creo que eso es parte fundamental de esa cultura de la legalidad. Bueno, doctor, le agradezco mucho. Entonces le vamos a dar ahora la palabra al doctor. Muchas gracias. Retomando, doctor, algunas de las ideas que usted comentaba hace un momento, sí, la reflexión sobre si en Colombia hay una cultura de la legalidad, pues
puede aproximar uno a ese tema desde dos puntos de vista. Pues uno de los puntos de vista es el punto de vista histórico. Si uno se remonta a la historia de Colombia, y no voy a hablar de la historia de Colombia en este momento, sino solamente presentar dos ejemplos, le puede uno quedar la sensación de que en este país las cosas vienen haciendo mal desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Acuérdense ustedes, por ejemplo, uno veía en la historia de la colonia, por ejemplo, esa máxima que tenían los funcionarios de la burocracia colonial que decían: la ley se acata pero no se cumple. Un elemento cultural que es muy importante tener en cuenta, porque está muy arraigado en las formas de hacer en el gobierno, en la burocracia y en las instituciones, y que aunque haya cambiado el régimen de un sistema colonial a un sistema republicano, se siguen manteniendo ciertas culturas en la manera del gobierno y en la manera de la administración pública que tienen esas viejas herencias. Podemos pensar en otro ejemplo. La única controversia filosófica que hubo en el siglo XIX importante giró alrededor de un problema ético fundamental, que era el problema del utilitarismo. Con la mejor intención del mundo, no hay duda alguna de sus próceres quedaron deslumbrados con una serie de novedades en la filosofía inglesa, especialmente el general Santander, y quiso, con el ánimo de modernizar el país, proponer una revolución educativa que mejorara un poquito, que moderara algunos excesos en la cultura heredada de la colonia, con el problema de que probablemente, y esa es la gran discusión del siglo XIX, no se acertó en la propuesta filosófica con la que se quiso reemplazar la mentalidad del antiguo régimen, y fue la introducción de una serie de principios morales como que lo bueno es lo útil, la acción buena es la que me produce placer y beneficio. Esa es una mentalidad. El utilitarismo tiene una cantidad de desarrollos adicionales, pero podemos decir que una especie de núcleo súper reducido, súper resumido de ese planteamiento está en introducir una mentalidad individualista en la sociedad, de manera que las acciones que lleven a cabo en su vida social, en su vida personal, estén primordialmente orientadas a obtener un beneficio individual. Imagínense una sociedad entera que durante varias generaciones va siendo educada en esos principios. Es decir, desde 1830 y pico hasta 1880 y pico, uno todavía encuentra en las polémicas de los políticos y los filósofos colombianos de la época una discusión en torno a la validez de ese tipo de principios como normas rectoras de la sociedad. Es un ejemplo entre muchos. Podemos decir que a lo largo de la historia de Colombia ha habido una cantidad de experimentos jurídicos, educativos, políticos, unos aceptados, otros no tan aceptados, que probablemente han hecho que la ciudadanía, que la sociedad se sienta un poquito indefensa, un poco inerme, un poco representada por sus autoridades políticas institucionales y demás. Esa es una realidad. Y por eso cuando uno se pregunta por qué es tan masiva la tendencia a saltarse la norma, por qué se ha vuelto cultural, puede que tenga que ver con un problema de la relación entre la sociedad y el Estado. Tal vez un problema de confianza y tal vez un problema de expectativas no cumplidas. Es decir, no se trata, por supuesto, de justificar las conductas de ilegalidad, ni más faltaba, pero sí es importante comprender cuál es la lógica de la persona o de una sociedad que de una forma tan masiva tiende a saltarse la norma como forma habitual de conducta en sociedad. Entonces uno se pregunta, bueno, la norma social, la legalidad, la cultura de la legalidad, ¿en qué consiste? ¿Y cómo se manifiesta si en esta sociedad hay o no hay cultura de la legalidad? Yo me atrevería a remontarme, y pido perdón si el ejemplo que doy es un ejemplo muy simple, muy sencillo, pero me parece que es una de las raíces profundas del problema. Y es que, preguntémonos, ¿cuál es, por ejemplo, la norma
fundamental, más básica y más elemental que podemos encontrar en cualquier cultura que permita asegurar la convivencia social básica. ¿Cuál puede ser? No estamos hablando del ordenamiento jurídico propiamente, sino quisiera remitirme nuevamente a instancias un poco más profundas y que funcionan en la vida cultural en un plano cultural diferente, en el principio de la educación fundamental de todos los ciudadanos. Quisiera proponer como ejemplo de norma fundamental que garantiza la convivencia, por supuesto, es muy básica, la famosa regla de oro. Pero es que si empezamos a analizar la conducta de la sociedad desde la regla de oro, empezamos a encontrar problemas y disfunciones. La regla de oro es una regla ética elemental que a uno le enseñan en el colegio, desde chiquito, le enseñan en la casa, y que de forma llamativa está presente prácticamente en todas las culturas, porque hay pueblos que han llegado, pueblos muy diferentes, no conectados entre sí, que han llegado a formulaciones muy similares de esa regla de oro. Y cuando se las diga, les va a dar risa porque todos no la sabemos. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Miren, la regla de oro está presente en todas partes. Uno se la encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, y en el Nuevo Testamento, en boca de Jesucristo. Pero es que se la encuentra también en los filósofos griegos, y se la encuentra en China, en los libros de Confucio, en los 4 libros de Confucio, que son el fundamento de la cultura china. Ahí está la regla de oro. Y se la encuentra en los libros sagrados de la India, y se la encuentra en algunas, enunciadas de cierta forma también, en algunos códigos legislativos prehispánicos. No le hagas a los demás lo que no te gusta que no quisieras que te hicieran a ti. ¿Qué principio antropológico subyace en ese principio tan elemental? Subyace el principio de la igualdad esencial de todos los seres humanos. El otro es otro yo. Por lo tanto, lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo puedes hacer a él. Y lo que tú quieres, desearías que hicieran contigo, es lo que el otro se merece que le hagas. La medida de la conducta con el otro, eres tú mismo, es tu propia dignidad. Entonces, ahí sí podemos preguntarnos, ¿en Colombia se vive ese principio tan básico? ¿En Colombia se educa en las familias, a los niños, en las escuelas, en ese principio? ¿En Colombia se valida ese principio como norma básica de aplicación de la justicia? ¿En Colombia se legisla teniendo en cuenta esos principios? ¿En Colombia se hace respetar la ley de acuerdo con ese principio? Y de pronto podemos decir, de pronto no tanto. De pronto no tanto. Y si estamos fallando en esa cosa tan simple, imagínense todos los desarrollos jurídicos que tiene este país, que además es un país normativista y juridicista, que se han desarrollado sin atender al fundamento. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de cultura de la legalidad en Colombia, tenemos que remontarnos a los principios más básicos y más elementales y ver a ver si realmente en este país se convive y se relaciona el Estado con la sociedad y la sociedad entre sí de acuerdo con esos principios fundamentales. Entonces, y solamente para terminar, hacer una reflexión. Yo le oí decir hace mucho tiempo a un profesor, y eso circula mucho, es que le decía, aquí en Colombia, cuando llegue el día feliz en el que ya no haya subversión, nos vamos a encontrar que estaba escondido un problema todavía más grande, que es el problema de la corrupción. Y mire a ver cómo se desmonta el problema de la corrupción. Ese es un problema grande. Y es un problema grande porque no incluye solamente una cantidad de prácticas que son complicadas,
de violación sistemática de la legalidad, sino que por ser los corruptos quienes son, le dan ejemplo al resto de la sociedad de cómo comportarse, y eso es mal ejemplo. Entonces yo quisiera invitarle a una reflexión, porque esto nos desborda a todos, por supuesto, pero al mismo tiempo nos compromete a todos como miembros de esta sociedad que reclama reflexión y que reclama algún tipo de acciones para mejorar la convivencia de la sociedad. No olvidar una cosa, un país que está, como Colombia, entre los más desiguales del mundo, no olvidar que ese principio, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que hiciera a ti, está postulando implícitamente la igualdad esencial entre todos los seres humanos. Si se pensara en eso, en el plano macroeconómico, en el plano macropolítico, probablemente tendríamos una inspiración muy grande para sacar a este país de una cantidad de problemas que todos estamos pasando. Doctor, muchas gracias. Bueno, agradezco la presentación que han realizado, de nuevo pues tratando de resumir y de recoger pues todas sus observaciones. Creo que frente a la pregunta de cómo está nuestro país frente al tema de cultura de la legalidad, en realidad tenemos unos puntos de vista que irían desde un extremo pesimismo hasta un pesimismo esperanzador, podríamos decirlo de alguna forma, ¿cierto? Señalando algunas de las vías que podríamos seguir para mejorar ese tema en nuestro país. Sin embargo, quería plantearles algo muy importante de la metodología de este conversatorio. Como tal, pues nosotros ya compartimos dos preguntas desde 4 puntos de vista, 4 experiencias y 4 conocimientos sobre el tema de cultura de la legalidad. A mí me gustaría abrir el micrófono al público, o sea, hacer que ustedes también sean parte de este conversatorio. Le quiero dar la palabra aquí a nuestro compañero subteniente Juan Sosa. Muchas gracias, presidente. Mi coronel, yo se encuentra. Muy buenas tardes. A los doctores, muy buenas tardes. Soy el subteniente Juan Sosa y me encuentro adelantando mi curso de ascenso. La pregunta que le voy a hacer es a mi coronel Páez y al doctor mi coronel Pérez, perdón, y al doctor que está a continuación de él, y es dado es encaminada al incumplimiento de las normas en Colombia. En Colombia existen diferencias sociales muy marcadas. Nada más acá en Bogotá tenemos los estratos más altos y los más bajos. En Guaymaral, casas de 4.000 millones de pesos, y en Altos de Cazúcar, casas armadas por techo y paredes de zinc. Teniendo en cuenta la apreciación del doctor sobre el libro del cumplimiento de las normas en América Latina, pues ahí se hace como una apreciación más general sobre el incumplimiento de las normas y sus 3 posiciones que allí enmarcan. Pero quisiera saber cuál es la característica particular que identifica dentro de, o bien sea de las 3 normas, o en Colombia en particular, respecto al incumplimiento de las normas. ¿Qué es lo que particularmente identifica a los colombianos para el incumplimiento de las normas? Bueno, muchas gracias, Sosa. En realidad esas iniciativas lo felicito, porque pues a veces uno siente aquí un poco de presión por el tema de estar en este tipo de auditorio con los compañeros, con superiores, y pues lo ha realizado muy bien. De pronto me gustaría escuchar a otra persona que nos quiera colaborar. Bueno, yo voy a aprovechar la ocasión. Yo sé que soy el moderador del evento, pero yo también quiero lanzar una pregunta para ustedes, y creo que ya sería una pregunta final, para ya después darle paso también a la doctora Lucero, que nos va a colaborar con el tema de las conclusiones del conversatorio. Entonces, básicamente mi pregunta va dirigida a si en realidad esa visión desesperanzadora que tenemos de la cultura de la legalidad no nos está hundiendo. Porque pues, o sea, lo que yo he visto como moderador es que vamos de posiciones
de que realmente en su país no, hasta de pronto de que hay otras vías o que hay una forma de conocimiento o alguna vía de pronto democrática de llegar a acuerdos que será a través de un ejercicio de conciencia. Lo digo por lo siguiente. En una de las conferencias precisamente que han desarrollado esta semana sobre el tema de Semana de Cultura de la Legalidad, me llamaron la atención varias cosas. Digamos, unos aspectos culturales que hay sobre el tema de las normas que se encuentran, digamos, dentro de nuestra cultura y que son autóctonos. Digamos, la figura de la papaya. No sé si han escuchado el tema del que dio papaya o el que papaya da papaya partida. Es muy similar al tema de cuando está la norma, está la trampa, ¿no? Que son aspectos muy relacionados con nuestra cultura, y adicionalmente otra figura que es la del sapo. No sé si lo han escuchado, que es una figura terriblemente despectiva, que es aquello que se le dice a alguien que no se compromete con una comunidad, de pronto en un ambiente de ilegalidad, ¿no? Y que son aspectos que, digamos, tenemos en nuestra cotidianidad y que son a diarios nuestros, ¿no? Entonces la pregunta es, si aparte de esos significantes y esos símbolos que hay en nuestra vida cotidiana, nosotros vemos a nosotros mismos de pronto como ilegales, como personas tendientes a la corrupción, ¿no deberíamos mejor realizar un ejercicio como de mejora de nuestra percepción como colombianos? Y lo digo por lo siguiente. Básicamente, digamos, cuando uno va en su automóvil y uno cree que el resto de personas incumplen las normas o las señales de tránsito, uno dice, no, la mayoría lo hace. Si ellos lo hacen, yo básicamente lo hago. Y es que es más, yo voy a ser bobo si yo no incumplo la norma como lo hace el resto. Entonces no sería lo más sano. Yo sé que es un ejercicio de pronto ingenuo y de pronto... Pero entonces usted convencerse a sí mismo de que la norma existe, de que yo tengo que cumplirla y que yo tengo que vivirla y aceptarla. Digamos, por ejemplo, frente al manejo de automóvil, pensar que si yo hago ese cruce, hay personas que me están viendo. Y no pensar en que la generalidad o el otro lo está haciendo, está cometiendo ese ejercicio de ilegalidad. Entonces esa sería la pregunta que tenía para todos y pues le voy a dar primero la palabra a mi coronel Pérez para que nos colabore con la pregunta de Sosa y luego terminamos con una ronda final con el coronel Pérez hasta el doctor y terminamos con las conclusiones de la autoría. Muchas gracias. A ver, ¿por qué los colombianos incumplen las normas? Realmente es muy simple. No damos el acatamiento a los postulados. No nos gusta el buen convivir con los demás. Y entonces, y respetamos esa buena convivencia, porque aquí cada uno quiere imponer. Por ejemplo, el ruido. En la noche, entonces hay una persona que le gusta la fiesta, la rumba, y ¿qué le importa que de pronto el vecino pase una mala noche? Con tal de que disfrutar. Eso es el egoísmo, el autoritarismo y la resolución de conflictos que tiene que ver ahí. Entonces se ve que nos falta ese buen convivir, ese buen compartir con el ciudadano, porque también es el principio del derecho que le corresponde. Todos sabemos de nuestros derechos, se los sabemos de memoria, pero en cuanto a nuestros deberes, ¿ok? Entonces, así que tenemos derechos, también tenemos deberes. Y el buen convivir, pues realmente no atenta contra las buenas costumbres, y eso hace y genera de que sea recibido por su comunidad, por su sociedad, o si no va a ser rechazado. Y tiene que obligatoriamente tiene que estar acatando esos postulados. Muchas gracias, coronel. Entonces vamos a continuar a la conversación con el coronel Alejandro. Bueno, yo quiero aportarle, aunque no me preguntó a mí, al teniente Sosa, que digamos muy relacionado con lo que dice Pérez y por supuesto los doctores. Yo creo que nosotros no cumplimos las normas porque somos excesivamente individualistas, es decir, aquí hay una visión permanentemente egoísta
de su mundo, de su ser, y digamos, usted sale en su carro o sale a sacar a pasear su perro y usted su mundo es su mundo y no hay quien le pueda confrontar nada. Recuerde que hace como 15 días una señora mató el perro de otra o algo así porque se había tomado contacto la mascota de una con la de la otra, y entonces no tuvo problema de coger la patada y matarla, ¿sí me entiendes? Acá hay un individualismo ya demasiado acendrado, y aquí aprovecho para pasar a mi conclusión, que cuando el teniente Flores habla de un excesivo pesimismo, me imagino que está hablando de mí, pero yo prefiero, estimado auditorio y queridos doctores y Wilfredo, pasar o ser muy pesimista y no ser un negacionista. Es decir, yo no veo, mire, voy a traer una frase de cajón muy superficial, pero es que eso es así. Algún columnista decía hace también como 15 días que le gustaría ver a todos estos aquí que hacen lo que quieren con las normas de tránsito en Estados Unidos, en Inglaterra, en París. Decía algo así, que los mismos que están acá haciendo lo que quieren con las normas de tránsito y con las vías de nuestra ciudad son los que iban ordenaditos a los estadios en el Mundial de Estados Unidos acatando todas las normas, porque sí le tienen un temor a la policía, pero un temor, digamos, no que uy, qué susto, me va a matar, no, le tienen el respeto al principio de autoridad que debe emanar cualquier cuerpo de policía en el mundo. Y entonces yo simplemente los dejo con esta reflexión a todos ustedes, colegas policías, pero más a los oficiales subalternos, que realmente van a ser los mandos dentro de 10, 15 y 20 años. Nosotros, los oficiales superiores, ya estamos de salida y tenemos que dejarle los espacios a ustedes, y ustedes van a encontrar un escenario nuevo cuando sean mayores, tenientes coroneles, muy diferente al que estamos viviendo ahora. Entonces yo les dejo la reflexión. La Policía Nacional Colombiana realmente sí genera sensación de autoridad en la comunidad. Piensen, pregúntense, cuando el policía aborda, y me van a disculpar los doctores, pero sobre todo las damas, a una persona en un procedimiento, y esa persona es una mujer, y de una vez el policía entra diciéndole mamacita, no sé qué. O sea, ¿usted cree que eso es autoridad? Entonces, nosotros, ¿para qué nos negamos las cosas? Prefiero este pesimismo, le repito, hoy, para que ese nos permita empezar a estructurar algo que nos dé una esperanza, como usted dice bien, Ronald, una esperanza de que nuestra institución, a la vuelta de 20, 30 años, seguirá siendo la Policía Nacional de Colombia, ¿sí? Y no otra cosa. Yo siempre, y voy a terminar acá, traigo como un ejemplo, una reflexión. Cuando yo llegué a la policía en el año 94, cuando la policía estaba en la crisis más profunda que ha vivido, ¿cierto? El asesinato de la niña en la estación, el secuestro y asesinato del presidente de la Mazda, etcétera, muchas cosas. En su momento el gobierno dijo, no, esto, o el Congreso, el Congreso le dijo al gobierno, porque ustedes saben que el Congreso, además de hacer la ley, hace el control político del Ejecutivo y lo llama a cuentas. Ojo presidente, ojo gobierno con esa policía, porque esa policía, mejor dicho, esa policía hay que cambiarla, hay que transformarla, hay que llevarla otra vez a otras instancias anteriores y más. Y menos mal para nosotros, que estaba en ese momento histórico mi general Serrano y otra serie de señores generales y coroneles y mandos y sargentos y demás, que se atrevieron a coger el toro por los cachos y hacer una reforma institucional interna, externa, y hoy somos lo que somos gracias a esa reforma. Entonces, todo esto es para decirles que cuando casi nos acabamos, les pregunto, de pronto a los más jóvenes no, pero a los más antiguos que están acá sí, para el año 94, ¿cuántos años tenía la policía? ¿Cuántos? 103 años. ¿Usted cree que una institución centenaria, o sea, yo no le estoy hablando de 10, de 15, de 20 ni de 50, le estoy hablando de 103 años, y usted cree que una institución centenaria como esta no se puede acabar?
no se puede ver removida por una propia crisis de legitimidad y de legalidad y de valores. La prueba está ahí, que cuando teníamos 103 años de existencia, pensaron en acabarnos, y seguramente muchos de ustedes no habían ni siquiera nacido, o estaban apenas en sus primeros pasos, o en jardín, en primaria. No hubieran llegado a portar ese uniforme que hoy tienen. Entonces, la longevidad de las instituciones no es una garantía para su permanencia. La garantía para la permanencia de la institución, a mi manera de ver, es que se comporten en el marco de la legalidad, la legitimidad, y para el caso policial especialmente, repito y termino, en el marco de la autoridad, que si usted va a hacer un procedimiento de tránsito, señor, buenos días, sus papeles, tenga su comparendo o siga o lo que sea. Pero no hay, no sé qué, uy, qué hubo, hermanito, no, esa no es la manera de tratar al ciudadano. Ahí es donde el ciudadano le pierde el respeto a esto. O como decía aquí alguien, ¿no? ¿Cómo nos ven? Lo decía Ronald, ¿cómo lo ven a usted cuando una patrulla uniformada, pues eso es un pleonasmo, una patrulla de la policía, se hace un cruce indebido o se pasa un semáforo en rojo? La gente apenas hace, ahí están pintados, y somos la autoridad. Hoy la doctora Adriana Córdoba, que es la esposa del doctor Antonio Mocus de la Corporación Visionarios, nos dio la charla en la dirección de la policía sobre su percepción de la cultura de la legalidad, y ella decía muchas cosas interesantes, pero la que más me llamó la atención fue cuando definió al policía. ¿Se acuerdan, no? Que dijo, yo los admiro a ustedes, se paró ahí, los admiro a ustedes porque ustedes son una especie de seres superiores que tienen un compromiso superior, un nivel de tolerancia superior, y están dispuestos a afrontar muchas cosas que uno como ciudadano común no está dispuesto a afrontar. Por eso es que los admiro. Ojalá que la percepción que tiene ella la tengan muchos, pero más que eso, ojalá que esa percepción perdure siempre en esta institución, que yo cuando vuelva a los 80, a los 60, a los 70 años y llego retirado, vuelva a este auditorio y que todavía esto sea la Policía de Colombia, que no sea el cuerpo no sé qué, ni la guardia no sé qué, no, y digamos, de que este tipo de cosas sigan siendo nuestras, depende de todos, pero sobre todo ahora de ustedes, que son los gérmenes de la institución, las semillas de la institución, las semillas de la institución germinan, eso es lo que quería decir, las semillas de la institución, y en adelante la van a sostener, pero si no, realmente veo muy difícil que esto siga adelante. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Vamos a dar la palabra al coronel Pérez Chamorro. Bueno, que concluye, realmente nosotros que hacemos parte de un Estado social de derecho y nuestra responsabilidad primordial que nos reviste el artículo 218 como servidores públicos del Estado, estamos en la obligación de educar al ciudadano a diario, hacer unas campañas de prevención, campañas de socialización, para que hagan el acatamiento, respeten las normas, las leyes, y que, pues, como se dice, se entren al Código de Convivencia Ciudadana, que es importante, y la mayoría ni siquiera lo conocen. Conocen un Código Nacional de Policía y el Código de Convivencia Ciudadana no lo conocen. Vengo de Medellín y aquí hay un Código de Convivencia Ciudadana que dice 29, y copiado de acá de Bogotá. Pero realmente, ¿de qué nos sirve? Lo tenemos. Pero hay mucha intolerancia, mucho respeto, y nos vemos nosotros obligados a que acaten, a que respeten esas normas, porque eso es, si respeta a un ciudadano y nosotros respetamos, eso va a generar un buen convivir, un buen convivir con el ciudadano, y vamos a hacer una convivencia pacífica, que la que más se requiere en este país, porque somos muy intolerantes. Mire, yo manejo carro a diario y veo y la gente aquí en Bogotá acelerada, todo el mundo anda que atropella y quiere llegar de primero.
y si ven el semáforo en rojo se lo pasan, no importa absolutamente nada, lo importante es llegar. Y todo el mundo se mira, pero nadie dice nada. Somos también indiferentes a esa situación. Tenemos que tener que la ciudadanía y nosotros no seamos indiferentes, indolentes a lo que está pasando. Porque si de parte de nuestra ciudadana, como policía, vemos y llamamos la atención a un ciudadano de una forma respetuosa, porque no hay que tampoco ser irrespetuoso, siempre hay que llamarle la atención de una manera respetuosa, de una manera cordial, como decía Miguel Naranjo. Ojalá mi policía sea respetuosa, amable, cordial, servicial. Entonces, el ciudadano va a entender poco a poco, tiene que entender, porque ese es lo que tiene que hacer. Y el acatamiento y el respeto a la norma, aunque no le gustan, tienen que hacerlo, porque la misma sociedad lo va a rechazar, porque ya lo van a tildar de una persona que no es sociable, sino asociado, que no como dices, no puede convivir con la sociedad. Lo decía el doctor, es importante el apoyo de la familia. Decía mi general, en un consejo de seguridad, mi general de Silva Espada, en un consejo de seguridad de Medellín, le dijo un diputado: señor general, aquí necesitamos más policías para Medellín. Y dijo mi general, con todo respeto, aquí no necesitamos más policías, necesitamos padres formadores de hijos excelentes en pueblo. Si hay esos padres formadores de hijos buenos, excelentes, de buenos convivir, no hay para qué más policías. Pero no hemos podido convivir realmente, y hay mucho atropello, derecho a la vida, derecho a la propiedad. Entonces, esa es tarea nuestra, que ojalá poco a poco, no soy pesimista, pero soy consciente que ojalá cada uno de nosotros pongamos un granito de arena. Todo ciudadano está en la obligación de convivir y de respetar y tener un concepto de qué es una cultura de legalidad, porque eso es un compromiso de todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Le vamos a dar la palabra al doctor. Bueno, yo por naturaleza soy pesimista, pero quiero tener una postura más gris. Yo tuve la fortuna de vivir en Estados Unidos y una cosa que me causó impresión es que uno iba a la autopista y la autopista decía 100 millas por hora, y entonces uno veía que y uno veía que la mayor parte de la gente iba como a 120, 140, y de pronto aparecía de todo el mundo bajaba. Y por otro lado, pues alguien ve la historia de cómo fue creciendo Nueva York fue creciendo con la ayuda de la mafia. Lo cual quiero señalar es, no pensemos que como que estos problemas de esta cuestión de la ilegalidad es pues típica del caso colombiano. Y digamos aquí, por el otro lado, pues, cuando uno ve los horrores que pasaron en Europa, pues, tampoco pensemos que, digamos, ellos son los civilizados, nosotros somos los bárbaros. Y por el otro lado, nosotros en la América Latina hemos tenido un periodo que no fue la dictadura, pues hemos vivido la institucionalidad, y eso es yo estoy de acuerdo con muchos, eso es un activo valioso. Usted mencionó las crisis y aquí no hubo rompimiento del orden institucional, es decir, no hubo golpes de Estado, es un país que en medio de todo, pues, y eso, conflicto, estos conflictos, y sin embargo sí tenemos un Estado y tenemos una Constitución que para una buena Constitución, sí, pues resolvemos nuestros, digamos, mal, lo resolvemos, o sea, yo creo que va a ser mal esto. No sé, en Colombia hay una institucionalidad y funciona, pues no funciona bien, pero hay trabajo. Entonces eso es lo primero que hay que tener, y hay una norma, como en todo sistema jurídico hay normas que son malas hechas, hay otras normas que están
muy bien hechas. ¿Sí? Y eso es parte de lo que nos toca lidiar como sociedad. Nos pensemos como los niños diferentes. Eso es una primera. Y hay una pregunta que me parece así como cuáles son las causas, algo mencioné, pero yo quisiera recalcar tres nuevamente. Una, que vendría de lo que se llama la teoría de la decisión racional. Porque a veces la gente no cumple las normas, porque en parte las normas coordinan acciones. Y una condición para que se coordinen esas acciones, para coordinar acciones, es que la gente cumpla con lo que le corresponde. Pero si unos no cumplen y otros cumplen, y los que no cumplen no se les sanciona, esos van a ganar y los otros van a perder. Entonces, esa es una teoría de juegos, que ustedes saben de eso, pues cuando pasa eso, es más racional no cumplir que cumplir. Y un ejemplo es cuando el semáforo no está funcionando, todo el mundo empieza a pasar a la fuerza, porque si me quedo quieto, pues nunca voy a pasar. Entonces, una de las razones por las cuales a veces no se cumplen las normas es porque no estamos garantizando que se cumplan las normas. Eso sí es una responsabilidad que tengan ustedes. Cuando ustedes no garantizan que las normas no se cumplan, la norma no va a cumplir su función. O sea, hay normas que yo digo, yo la cumplo de buena gente. Yo la cumplo porque considero acertar. Listo, yo cumplo la norma del semáforo. Pero si todo el mundo se pasa el semáforo, entonces yo me quedo ahí todo el día, no va a quedar. Y eso pasa con todos. Entonces, cuando la gente puede considerar que la norma es buena, pero si no se garantiza el cumplimiento, la gente no lo haga. Entonces, ahí hay una causa. En Colombia, muchas normas no se garantiza que se cumplan y por eso no las cumple la gente. No porque la gente no quiera, sino porque al ver eso, sale perjudicada. En mi ejemplo del Zapatero, dice, sí, yo la cumplo, pero si las otras la cumplen. Y es un buen razonamiento, porque debe de empleados, etcétera, no vas a criticar su empresa por algo que nadie está cumpliendo. Eso es lo primero. Segundo, pues sí, obviamente bien, hay una cuestión cultural que tiene que ver con el incumplimiento de la norma, pero también eso tiene que ver con que, digamos, la cultura política no es hasta recientemente, es una cultura donde no se respeta la actividad, no se respetan los derechos, y eso lleva a la gente a no creer en el cumplimiento de la norma. Y un tercero que me parece muy importante, y con eso quiero terminar, pues que la gente no ve, mucha gente, estratos populares, muchos no cumplen las normas porque no las ven como legítimas, no las ven como legítimas porque nunca han visto que a ellas les beneficia. Y con eso termino. No sé si ustedes han leído los informes de la Comisión de Memoria Histórica. Léanse. ¿Y por qué es importante leerlos? Porque aquí en Colombia hay muchas víctimas. Tenemos un conflicto de más de, todo un problema de más de, yo creo que casi toda nuestra historia ha estado de guerras y tal. Y uno de los problemas de lo que es común en Colombia es que la gente negocia y los que son víctimas, con ellos no respondemos. Este es tal vez el primer proceso donde las víctimas son exentas. Y entonces, si a las víctimas las volvemos a reivindicar, entonces las víctimas van a decir, yo confío en ese sistema jurídico que me reivindica a mí. Y en la medida en que me reivindican, yo voy a creer en ese sistema jurídico, en esas leyes, porque esas leyes sí me están protegiendo. Y en la medida en que reconozcamos a las víctimas, el sistema jurídico va a ser reconocido y esa sería la semilla para realmente una cultura de la legalidad. Si yo soy víctima y yo veo que todas las normas pasan por encima de mí y no me reconozco como víctima, yo no le creo a ese sistema. Entonces, la cultura de la legalidad debería empezar acá por un reconocimiento profundo a las víctimas. ¿Sí? Y es un reconocimiento que no solamente es material, sino es simbólico. Cuando nosotros tratamos con ellas, lo primero que hemos de reconocer es que son víctimas. Cuando no se reconoce una víctima como víctima,
víctima se le está haciendo un segundo daño, porque le están diciendo que eso que le pasó, lo le estamos diciendo que estuvo bien, y eso es injusto. Entonces, una cultura de la legalidad para que funcione tiene que mostrar que es justo precisamente hacia aquellos que han sufrido la injusticia. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera radiar solamente de manera muy breve, porque creo que todo lo que se ha dicho, bueno, está dicho, es tema para una profunda reflexión, pero yo quisiera retomar un poco la primera intervención de mi coronel cuando diagnosticaba que probablemente a raíz del comportamiento ilegal de la sociedad o de la cultura de la ilegalidad que tiende a ser muy notoria o bastante notoria en la vida colombiana, pues tiene que ver con el individualismo. Yo estoy de acuerdo con que Colombia es un país bastante insolidario y que es un país donde la gente trata de sobrevivir por sí misma, de acuerdo con los medios que encuentra alrededor en su entorno para sobrevivir. Es una sociedad que de pronto se siente muy sola y muy desamparada. Hay muchos individuos que se sienten solos y desamparados y tratan de sobrevivir a su manera. Yo pienso también que en otros niveles de la sociedad existe insolidaridad, existe desunión y existe desconfianza. Y cuando existe desconfianza, insolidaridad y desunión, se impone la ley del sálvese quien pueda. Así de simple, es decir, la ley de la supervivencia del más fuerte, o del más vivo, o del más astuto, sin tener en cuenta los principios básicos de la convivencia social, que en algunos ambientes de la sociedad, yo no diría que en todos, pero en algunos ambientes de la sociedad, parece que no fueran, parece que fueran, digamos, un obstáculo más bien que un medio para la supervivencia y para la convivencia. Entonces, repito, esta problemática está un poco fuera del alcance de todos para una solución macro, pero sí que está al alcance de todos en nuestro propio radio de acción. Yo pienso que cada persona, por ser miembro de esta sociedad, ciudadano, miembro de una institución, está en condiciones de crear confianza, de crear solidaridad, de crear unión, de generar equidad y de generar justicia. Porque esos son principios básicos que rigen las acciones cotidianas de todo ser humano. Y yo pienso que esos principios están ahí. Uno como civil, uno como miembro de la institución de la Policía Nacional, está en condiciones de recomponer el tejido social que está roto en este país. ¿Cómo? Yo diría que es muy sencillo. En el trato cotidiano con cada persona, ahí es donde se construye. Yo me atrevo a decir, conociendo más o menos la edad del público, que todavía no están en el nivel siguiente del videojuego de la vida, que es cuando uno empieza a organizar una familia, a tener unos hijos, a crear una familia. Miren, uno aprende a ser un profesional excelente no solamente cuando ha tenido unas muy buenas calificaciones durante su formación, durante su carrera, sino cuando tiene también que asumir la responsabilidad por sí mismo y por una familia. Y eso le cambia con la vida. Y yo he aprendido a ser mejor profesor siendo mejor padre. Yo estoy seguro que uno aprende a ser también mejor miembro de la institución de la Policía Nacional cuando empiezas a relacionar, oiga, es que mis hijos, esta es la familia, esta es la sociedad que yo quiero para el futuro, esto es lo que ellos se merecen en esta vida, este es el trato que ellos se merecen, este es el trato que mi mujer se merece. Y eso es una fuente de inspiración y de sentido muy grande también para la relación que vamos a tener con los ciudadanos.
la relación que vamos a tener con cada persona que tenemos aquí al lado, a quienes hay que indudablemente que educar. Pero no solamente, la educación no es solamente hacer cumplir la norma, sino también hay una figura en el trato y un conocimiento de la sociedad y un conocimiento de las circunstancias de la gente que enriquece muchísimo el ejercicio de la labor. Yo quiero terminar simplemente comentando una de las impresiones, una de las mejores impresiones que me ha producido alguien oyéndolo en una emisora de radio. Y fue una disertación de sociología que le escuché hace unos años al general Naranjo, que me dejó absolutamente admirado, no solamente por el nivel, que era muy difícil encontrar un nivel intelectual como que manejaba, por ejemplo, en la radio, ¿no? Sino también que mostraba un conocimiento de la sociedad tremendamente fino, una comprensión de las problemáticas de este país, de las problemáticas de la ciudadanía, de qué está pensando la ciudadanía, de cómo está sufriendo la ciudadanía, cómo está viviendo la ciudadanía sus problemas cotidianos, que mostraba que el que comprende eso se puede insertar de una manera muy fina, muy acertada y muy justa en la relación con la ciudadanía. Y yo pienso que en el simple hecho de detener a un conductor, de pedirle los papeles, de ponerle un comparendo, se nota la diferencia entre el que conoce y sabe cómo es la sociedad con la que tiene que lidiar y el que no la conoce. Y yo se los digo también por la experiencia que he tenido de mis propios comparendos, y es que uno de verdad agradece la decencia, uno agradece la rectitud, uno agradece el trato digno que le dispensan a uno. Y ese trato digno le hace a uno sentir seguro y confiar en sus instituciones. Eso es recomponer el tejido social y está al alcance de todos. Entonces, mi invitación, y con eso termino, y perdón si me extiendo, quisiera solamente invitarles a conocer cada día mejor cómo es la sociedad con la que tenemos que lidiar, entender cómo piensa la ciudadanía y ser en ese proceso de trabajo, de ser garantes del orden de la sociedad, herederos de los mejores valores que hemos recibido, no solamente de la institución, sino también de nuestros padres, muchos de los cuales han sido ciudadanos civiles como nosotros. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuación a darle la palabra. Quiero invitarla a seguir a la doctora. Pues la idea era tener a alguien que también fuera parte del público, que fuera imparcial frente a todo ese ejercicio, para que nos colaborara concluyendo y redondeando todas las posiciones. Buenas tardes. La escuela ha tenido a bien solicitar hacer unas conclusiones de este conversatorio. Si les parece, me voy a ubicar por acá. Bueno. Entonces, creo que hay 4 puntos con los que pienso que se puede sintetizar los aportes de los doctores Carlos Gustavo Pardo, Wilson Ricardo Herrera, del coronel Wilfredo Pérez, Omar Pérez, y del coronel John Arango. Lo primero que puedo decir es que este es un escenario que se puede mirar desde muchísimas perspectivas, pero quiero colocarle un nombre sugestivo para colocar un punto de curiosidad, uno de esos requisitos que coloca uno en el tablero de corcho, que es: estamos en una discusión tal vez sobre bioética y biopolítica, la ética y la política de la vida de cada uno, de nuestra vida, de nuestras familias, de la vida de nuestro país. Y en este escenario de conversación sobre bioética y biopolítica hay 3 puntos y 3 conceptos que pienso que puedo resaltar con base en lo que nuestros participantes en el conversatorio han señalado. El primero, que fue común en los 4
ponentes es la lucha que tenemos, con la que lidiamos casi que en nuestra vida individual, personal, en la vida social, entre la ética utilitarista, individualista, y lo que desearíamos que fuera una ética del cuidado propio y del cuidado del otro, independiente de quién sea el otro. El otro puede ser mi hijo, mi padre, mi hermano, el otro puede ser mi vecino, el otro es mi pareja, el otro es mi jefe, mis colegas, las personas subordinadas, y el otro es el ciudadano cualquiera, el que comparte conmigo el asiento o la cola en Transmilenio, el taxista, quien sea. Entonces tenemos esa lucha, y el pesimismo o el optimismo está en si uno se adscribe a la esperanza en la ética del cuidado o se derrota frente a la ética utilitarista e individualista que legitima prácticas como, por ejemplo, la corrupción. En esta lógica resalta en particular el doctor Carlos Pardo el tema de que todos los escenarios sociales, todas las relaciones sociales tienen una capacidad socializadora enorme. Este escenario, la hora del tinto, la hora del café, la cola que hacemos para entrar al cine, cualquier escenario social, no importa lo inestructurado o lo estructurado que sea, tiene la virtualidad de generar cambio o de darle continuidad a prácticas que no nos gustan y que nos hacen sentir indignados o en situaciones de injusticia. Y eso pone un concepto en el centro, y es el concepto de la relación social y lo que ocurre en una relación social como espacio de producción normativa y de legitimidad de normas. En una relación de pareja, que es una relación social, se crean permanentemente normas. Acordamos vernos a la salida del trabajo. Tú me recoges en el carro el sábado por la tarde, me acompañas a la fiesta o vamos juntos a hacer deporte. Creamos normas permanentemente y en esa relación social producimos normas, pero también las legitimamos. Tú me incumpliste. ¿Y qué pasa cuando me incumples? Además de ponerme brava, de sentirme mucho o de ponerme celosa, hacer show grande o chiquito, pero ¿qué pasa con ese proceso en que legitimamos las normas? Y mucho más en escenarios más complejos como la familia o como la organización en donde trabajamos. Entonces, la relación social es un escenario de producción y legitimación normativa que, si la sumamos a la ética del cuidado, nos pone en un escenario de construir una vida de mejor calidad o de permitir una vida más indignante y más injusta en cualquier escenario. De manera que esos tres puntos nos ponen frente a un reto, que es un reto educativo, es un reto personal de construcción de sujeto consciente y ético, y es el reto no solo de apropiar valores como los que se han reflexionado aquí y en toda la institución esta semana, no solo de pensarlos, no solo de intentar comprenderlos cognitivamente, sino fundamentalmente de encarnarlos, de hacerlos carne, parte, oxígeno, transpiración de mí, en cualquier lugar en donde esté, encarnarlos de manera que yo, cuando camino la honestidad, camino el respeto, camino la tolerancia, camino la solidaridad. Y encarnar los valores es no solo pensarlos, sino atravesarlos a través de o por entre mis afectos, mis necesidades, mis intereses y mis prioridades. Entonces creo que esos puntos reúnen un poco las distintas posturas. Pienso que desde el punto de vista institucional, considerando el concepto de relación social, la ética del cuidado y la posibilidad de producción y legitimación normativa constante, abre unas posibilidades de diversidad de escenarios de formación que de manera endógena o interna y hacia afuera, a través del servicio de policía, hay muchas posibilidades de generar escenarios de cambio social que sumando generen masa crítica que impliquen cambios cualitativos en nuestras prácticas culturales.